Hemos tenido un pequeñito adelanto, ¿verdad?, del culto de próximo domingo por la tarde, que vamos a tener ese culto de Navidad. Así que todos invitados. Vamos a acercarnos a las Escrituras en el día de hoy. Hoy no tenemos boletín, así que iremos viendo. Vamos a abrir en la segunda epístola, la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios. Segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios. Vamos a leer en el capítulo 2. Capítulo 2, vamos a leer del 5 al 11. Vamos a leer esos 6 versículos, vamos a leerlo antifonalmente. ¿Me acompañáis, si sois tan amables? Capítulo 2 de Segunda de Corintios, versículos del 5 al 11. Dice así la palabra del Señor, le leemos antifonalmente. Empezando por el 5, dice: pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado a mí solo, sino en cierto modo, por no exagerar, a todos vosotros. Que esta reprensión sea hecha por muchos. Así que, al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle, para que no sea consumido de demasiada tristeza. Porque también para este fin os escribí, para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo. Juntos, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Amén. No ignoremos sus maquinaciones, sus estrategias. Amén. Hoy hablaremos un poquito de eso. ¿Por qué razón? Porque muchos creyentes piensan que tienen muchos problemas, tienen muchas dificultades. Otros creyentes piensan que es muy difícil la vida que llevan para sí. Muchas personas, muchos creyentes piensan así. De hecho, entre vosotros hay muchos que habéis venido quizás pensando en vuestros países de origen. Hay muchos de vosotros sois de otras naciones. Quizás muchos de vosotros pensabais de esta manera, que por causa de los problemas y las dificultades que en cada uno teníais en vuestro país, pensasteis quizás vamos a España, tratar de mejorar, tratar de solucionar muchos de los problemas que tenemos. También es verdad que algunas personas que tienen dificultades piensan y dicen que es por culpa de otras personas, y a veces es verdad. Incluso muchos piensan que tienen muchas dificultades incluso dentro de sus propias familias, ¿verdad? Incluso muchos creyentes al convertirse tienen una cierta incomprensión por la familia, no los comprenden, no saben por qué. Y siempre empieza, ¿qué pasa? ¿Te han lavado el coco? No sé qué. Ven, comentarios y este tipo de cosas. Y a veces eso origina ciertos problemas. Hoy os bendigo en el nombre de Jesucristo para que cambiéis vuestra forma de pensar, para que cambiéis vuestros pensamientos. No digo que no ocurra esto, ya sabéis, ¿verdad? Esto puede ser la realidad, pero no tiene por qué ser toda la verdad. ¿De acuerdo? En el pasaje de hoy nos habla sobre los problemas que también hay en la iglesia, ¿verdad? Todos conocemos iglesias donde hay problemas, ¿verdad? Aquí no. ¿Por qué os reís? No he dicho ningún chiste. Aquí no, ¿verdad? Pero no solo nos habla de la iglesia, también tenemos que ver que en los trabajos también tenemos problemas, ¿verdad? Trabajadores que estáis en empresas, que tenéis, también ocurren problemas, también hay problemas en este trabajo. A veces en el trabajo hay personas que crean problemas y conflictos, ¿verdad? Parece que están detrás de nosotros. Parece que todo esto es así y es verdad. Puede ser que sea verdad. En la iglesia de Corinto, también en el texto que estamos leyendo, en este mensaje, en esta palabra, también tenían muchos problemas. Se peleaban e incluso había personas que criticaban al apóstol Pablo. Por eso Pablo advierte a estas personas. Pero aún así, estas personas seguían todavía y persistían en esa situación. Por eso al final en el texto de hoy lo tiene que reprender. Pero al mismo tiempo que lo reprende, también le está pidiendo algo.
a la iglesia. Le está diciendo al mismo tiempo que le reprende por algo mal, le está diciendo perdonarle. ¿Para qué razón le está diciendo perdonarle? La clave lo tenemos en el último versículo. ¿Para qué? Para que Satanás no guarde ventaja alguna sobre vosotros. Esa es la clave de la palabra. ¿Para qué? Para que no tenga ventaja alguna sobre nosotros. ¿Qué pasará si no entendemos esto? ¿Qué pasará si no comprendemos esta palabra? Parece que no es nada y que no tiene importancia, pero si no entendemos esta palabra, tendremos grandes dificultades. Al no entender estas palabras y estar siempre peleándose, tanto en el trabajo como en la familia, como en la iglesia, resulta que no tendremos respuestas a nuestras oraciones. Y eso es un gran problema. Porque si vamos a estar en estas circunstancias siempre, siempre va a haber problemas, siempre va a haber dificultades, siempre va a haber adversarios, siempre va a haber en todos los lugares, en los trabajos, en las familias, en las iglesias, siempre va a haber personas que piensen diferente a ti, que opinen diferente a ti, que quieran obrar diferentemente a ti. Siempre ocurre esto. Si no sabemos encajar esto, ¿qué ocurrirá? Estaremos peleándonos siempre. Que siempre habrá disputas, siempre habrá conflictos, y yo un día me enfadaré con uno y mañana me enfadaré con el otro, y Satanás estará aquí como si fuese un parque de atracciones, y hoy me divierto con uno y mañana me divierto con otro. Pablo, ¿qué está diciendo? No le deis ventaja alguna al diablo. ¿Por qué ocurre a veces esto en la iglesia? Que ocurra en el trabajo, dice, bueno, la gente del mundo es así. Que ocurra en los vecinos, bueno, la gente del mundo es así. Que ocurra en los estudios, pues la gente del mundo es así. Pero en la iglesia no podemos permitir esto. En la iglesia, cuando ocurren estas cosas, es por una razón muy sencilla. Es porque, de verdad, realmente, no conocen el Evangelio de forma correcta. No digo que no lo conozcan el Evangelio, lo conocen, pero no de manera correcta. No están entendiendo correctamente el mensaje. Y si permanecemos así como el pueblo de Israel, ese problema lo traspasaremos, y ese es para mí el mayor conflicto. Lo que vamos a hacer es que si yo tengo este problema y no lo supero, ¿qué va a pasar? Que lo estamos traspasando a nuestras generaciones. El otro día no recuerdo con quién estaba hablando, y sí, con un familiar que vino. Y decía, qué bendición, ¿no?, de que tu hijo, me decía, que tu hijo haya seguido tus pasos, que haya ido al seminario, que haya salido y se haya formado también como pastor. Eso tiene que ser un orgullo para ti como padre. Digo, la verdad es que sí, digo, la verdad es que es un orgullo. Sobre todo pensando y viendo que en mi época y en mi generación, la mayoría de los hijos de pastores que yo conocí, no son todos, pero un porcentaje muy mayoritario, los hijos de pastores dejaban las iglesias. Y eso era algo un poco chocante. Pero claro, nos damos cuenta a veces que incluso a los hijos de los creyentes les pasa lo mismo. Que ¿por qué muchos hijos de creyentes dejan la iglesia cuando empiezan a crecer? Evidentemente porque no entienden correctamente el Evangelio, no que no se les haya predicado, no lo entienden, pero también hay mucha parte de culpa en nosotros como padres. ¿Por qué? Porque yo recuerdo pastores que cuando hablaban con sus hijos, ¿qué hacían? Tenían conversaciones de la iglesia delante de los hijos. ¿Y qué decía? No, es que esta iglesia, y el pastor hablaba, el padre hablaba, no, es que aquí, fíjate, o la mujer llegaba llorando porque fíjate lo que me han hecho las mujeres, o qué me han hecho los reuniones de diáconos, qué me han hecho los ancianos porque son no sé qué, son no sé cuántos. Estamos transmitiendo esa información a nuestros hijos. A veces esto ocurre también en las familias de creyentes. ¿Qué ocurre? Que llegamos a casa, pues hoy no sé qué, porque el pastor no sé cuánto, porque hoy el anciano no me ha saludado, porque el diácono no me ha hecho caso, porque fulanito no... Y lo hablamos en casa, porque es el vínculo donde lo hablamos y nuestros hijos están escuchando. ¿Y qué ocurre? Que este problema le estamos dando ventaja a Satanás. Si ya Satanás, que es maldito de por sí, nosotros le damos esta ventaja, entonces ¿qué queremos? ¿Qué va a hacer el diablo? Va a tomar la ventaja. Ya sabe por dónde atacar a esos jóvenes. Ya sabe por dónde atacar a esos remanentes. Por eso el problema no es que yo no lo entienda, sino que además estamos transmitiendo a nuestras siguientes generaciones. Entonces, hermanos, decíamos la semana pasada, a los que conocemos el Evangelio, a vosotros que conocéis el Evangelio, el problema que vosotros veáis, el que sea, si es con el pastor, si es con el anciano, si es con el diácono, si es con la hermana, con el hermano, da igual, tú tienes que entender, el problema es la oportunidad. ¿Alguien dice amén?
El problema es la oportunidad. ¿Por qué? Porque conocemos la razón ya. Porque sabemos que a través de esa situación el diablo va a tomar ventaja. Por eso Pablo que dice, perdona a tu hermano. Para que el diablo no venza, para que el diablo no gane, para que el diablo no tome esa ventaja. Tenemos que ver esa realidad, porque conocemos también nuestro destino. Porque ya Dios envió a Cristo. Si Cristo no hubiera venido, no te digo que no, discute con todo el mundo. Es lo que hace la gente de la calle, ¿verdad? Pero Cristo ya ha venido, Cristo ya ha muerto en la cruz, Cristo ya ha resucitado, Cristo ya ha hecho la obra, Cristo ya ha mandado al Espíritu Santo a cada uno de sus hijos. ¿Alguien dice amén? ¿Hay alguien que todavía no tenga la obra del Espíritu Santo en su vida? ¿Hay alguien que no siendo hijo de Dios no tenga la obra del Espíritu Santo? Estaríamos llamando mentiroso a Dios, porque es la promesa de Dios mismo, es la promesa de Cristo antes de partir. No tenemos excusa, por lo tanto, para los que conocemos el Evangelio, que ya hemos recibido la gracia. La obra del infierno no tiene poder sobre nosotros. La obra de Satanás no tiene poder sobre nosotros. La obra de la muerte tampoco tiene poder sobre nosotros. Para el creyente y para el Hijo de Dios, la muerte no es el fin de todas las cosas. Todo lo contrario, es un paso para la continuidad, para una vida que es mayor, más excelente y eterna. Cristo ya ha hecho la obra, Cristo ya ha dado todos los resultados, Cristo puede solucionar todo problema. Hermanos, ¿hay algún problema que Cristo no pueda solucionar? ¿Hay algo que Cristo no pueda resolver? ¿Hay algo que Cristo no pueda traer reconciliación? Entonces, ¿por qué te preocupas? Entonces, ¿por qué tienes problemas? Tienes simplemente tomar la respuesta. Si no tienes a Cristo, es el momento oportuno para abrir tu corazón y decir, yo quiero también. Porque si no, no puedo perdonar, si no, no puedo amar, si no, no puedo hacer esto que me está pidiendo. Claro, ni tú ni yo, si no tuviera a Cristo tampoco. Porque el perdón es algo que recibimos de gracia de parte de Dios. Porque ya Dios nos perdonó a nosotros, ya Cristo nos amó de antemano. ¿Por qué puedo yo amar a los demás? ¿Porque soy bueno? En absoluto. Dice la palabra que bueno no hay ni aún uno. ¿Por qué yo puedo amar entonces a mi hermano? ¿Por qué yo puedo amar a aquel que me hace daño? Porque ya antes Cristo me amó. Porque antes Dios me amó a mí. Y yo por eso al recibir el amor de Dios puedo amar a los demás. Puedo recibir esa gracia para perdonar a los demás. ¿Por qué? Porque Cristo antes a mí me perdonó. ¿Por qué a veces decíamos la semana pasada que entramos en crisis? Para poder ver y entender la gracia que viene de la cruz de Cristo. Esa gracia que nos dio cuando nosotros éramos pecadores, cuando éramos incluso enemigos de Dios, aún así, estando muertos, Dios nos perdonó y nos dio la vida en Cristo. ¿Por qué yo puedo entonces perdonar? Porque siendo enemigo y contrario de Dios, siendo nada en el mundo, Dios me amó. No importa que pueda ser lo más bajo de la sociedad, Cristo me amó. Por eso yo puedo amar. Porque Cristo me perdonó cuando ni yo mismo he sido capaz o era capaz de perdonarme. ¿Cuántos no tenemos quizás este mismo pensamiento? De todas las cosas que hemos hecho, que hemos vivido, que nos han acontecido y que hemos provocado, que no hemos sido ni capaces nosotros de mirarnos al espejo porque nos avergonzábamos, pero en cambio la gracia de Dios estaba sobre nosotros y Cristo mismo tomó nuestro pecado y nos perdonó. ¿Cómo yo no voy a poder perdonar a mi hermano? Los que tenemos y los que tienen evangelio tienen una gran oportunidad. ¿Por qué razón digo esto? Porque, si quiero ver el punto primero, para los que tomáis nota, el verdadero plan de Dios, el grandioso plan de Dios, permanece dentro de los problemas. ¿Nadie dice amén? Amén. Es por si alguien se me duerme. Está ahí. Mira los 7 remanentes. Jóvenes, ya sabéis lo que son los remanentes, ¿verdad? Los 2 remanentes que han venido por primera vez, ya saben quiénes son los remanentes. Veamos los remanentes, los hermanos de José. José, ¿qué le hicieron? La vida imposible.
Recordamos la vida imposible, lo querían matar. Al final lo vendieron a unos mercaderes que pasaban por allí. Fue algo muy difícil para él, fue muy complicado. Pero ¿qué vemos? Que con los 30 años, cuando alcanzó los 30 años, llegó a ser gobernador de Egipto. ¿Por qué? Porque ese era el gran plan de Dios. Pero José, cuando fue esclavo, se esforzó, sufrió muchísimo. Durante 10 años fue muy difícil para él. Pero él supo guardar la fe. Él supo guardar y perseverar en esa fe. Pero José era muy guapo, parece ser. Y como trabajaba mucho, tendría que tener un cuerpo muy musculoso porque era muy trabajador. Y la mujer de Potifar le echó el ojo. Y como era la mujer del jefe, cuando la mujer del jefe le llamaba, José tenía que ir. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque era un esclavo, tenía que obedecer. Y le hizo tilín a la mujer de Potifar. Le dijo, que este mozo... Y un día trató de beneficiárselo. ¿Y qué ocurrió? José se marchó y eso le provocó, con una falsa acusación, que José fuera a la cárcel. Provocó todo eso, pero José no fue movido. Todo, y dentro de la prisión, aconteció algo muy grande. Como él ya conocía el Evangelio desde pequeño, ¿qué es lo que pasa? Que él entendió y vio un plan grandioso dentro de ese problema. No fue solamente él, David también tuvo que huir durante mucho tiempo, y incluso durante muchas circunstancias David estuvo a punto de morir. Pero también sabía que en medio de las dificultades Dios tenía un gran plan. Por eso no fue movido. Por eso él podía o pudo perdonar a Saúl, el rey. José llegó a ser gobernador, de repente decía, ¿tú te imaginas cuánto miedo tuvo que pasar la mujer de Potifar? Porque le puso de segundo de Faraón, por encima de Potifar. ¿Te imaginas cuánto miedo tuvo que pasar esa mujer que le acusó falsamente? Pero la palabra nos dice que José no se vengó. ¿Te imaginas los hermanos de José cuando fueron a comprar el grano a Egipto sin saber que su hermano, a quien quisieron matar y vendieron como esclavo, era el gobernador de Egipto? Cuando se dieron cuenta y lo vieron lo que estos hombres pensarían, seguramente temblarían de miedo, porque lo habían hecho mal con él. Pero ¿qué les dijo David? Perdón, ¿qué les dijo José? No temáis ni os preocupéis, no me vendisteis vosotros, sino que Dios me envió delante de vosotros para salvación. Es la respuesta que dio. Las personas de la iglesia primitiva, los creyentes de la iglesia primitiva, nunca fueron movidos por las dificultades, pues sabían que estaban dentro del plan de Dios. Y hubo persecuciones y los perseguían por dentro y por fuera, y de tal manera les perseguían que no les dejaban trabajar, no podían hacer nada, tenían muchas dificultades, pero nunca fueron movidos. ¿Por qué? Entendieron que estaban dentro del plan de Dios. Os bendigo en el nombre de Jesucristo para que en medio de cada dificultad, en medio de cada problema, en medio de cada crisis, de cada sufrimiento, podáis ver el grandioso plan de Dios. Porque nosotros tenemos la manía o la debilidad de que por unas pequeñas dificultades somos movidos. A veces por pequeñitas dificultades, por la más leve alteración de mi estatus o la más leve movimiento en mi zona de confort, me lo mueven un poquito mi zona de confort y ya nos rasgamos las vestiduras. Nos enfadamos con el que está delante y hasta con Dios mismo. Y ya me enfado y ahora me enfado con Dios y ya no voy a darte culto. Y me quedo en mi casa. Como si a Dios eso le fuera a repercutir de alguna manera. Los hijos de Dios buscan el plan de Dios dentro de los problemas. Por eso muchas veces os digo, hermanos, cuando vengan problemas, no los desechéis. Cuando vengan problemas, no huyáis de los problemas. Encontrar la bendición y el plan de Dios dentro de cada uno de vuestros problemas. Amén. El solucionador de tu problema no está tan lejos de ti, está dentro de ti. El solucionador de todo tu problema está dentro de ti, es Cristo mismo, que está dentro de ti. Por eso los que conocemos correctamente el Evangelio, os bendigo, no tengáis temor en las dificultades. Amén. No tengáis temor en las dificultades.
Ahí está el verdadero y grandioso plan de Dios. A veces me preguntan, pastor, ¿cuál será el plan de Dios para mi vida? Digo, ¿dónde estás sufriendo? Porque en la medida donde estés sufriendo, tú ya tienes que ver por dónde va Dios. A ver, ¿por dónde Dios te quiere llevar? No es jugar a adivinanzas, no es jugar a esas cosas, ¿no? Simplemente ver por dónde Dios te va dirigiendo, por dónde Dios me está tocando, por dónde Dios me está moviendo. Entonces tú ya tienes que orar y meditar, Señor, ¿por dónde tú me querrás llevar? ¿Cuál será tu plan? ¿Por dónde me vas a llevar? Entonces tienes que ver esa dirección. ¿Por qué razón decimos esto? Como decía, para que Satanás, el punto 2, para lo que tomáis nota, para que Satanás no gane ventaja sobre nosotros. Amén. José, cuando fue gobernador, no podía haber llamado a Potifar y a su esposa delante de él por haberle metido en la cárcel. Pudo haber llamado a sus hermanos que le habían tratado mal. Podría hacerlo. Tenía derecho a hacerlo. Pero no lo hizo. ¿Qué es lo que hizo? Lo perdonó. ¿Por qué lo perdonaría? Porque sabía que no tenía que dejarle lugar ni ventaja a Satanás. ¿Amén? ¿Por qué David durante tantos años aguantó a Saúl? ¿Por qué David no mató a Saúl con todas las veces que tuvo para poderlo hacer? Y nada ni nadie le hubiera podido reprochar nada. Pero dice en 1 Samuel 16, dice que el rey Saúl estaba poseído por los demonios. ¿Qué significa? Significa que no era el mismo. No era el mismo que él había conocido en un principio. Era algo diferente. Era una persona que no era dueña de sus propios actos. Y David lo entendió. Hermanos, cuando nosotros tenemos problemas con algún hermano, con alguna persona, yo tengo que entender la realidad espiritual del individuo, de la persona que de alguna manera me está haciendo o provocando el mal. Yo tengo que entender el problema. Tengo que entender la situación. ¿Qué es lo que hizo David? David no le peleó, no lo mató como podía haberlo hecho. José no los mató, tampoco lo podía haber hecho. Era lícito que lo hiciera, pero no lo hizo. ¿Qué es lo que hizo? Oró por ellos. Hermanos, hola, oremos por ellos. ¿Por qué razón? Porque tienen un problema espiritual. Si una persona que tiene un problema espiritual lo vamos a matar, nos matamos a todos. Si vamos a matar a la persona porque tiene un problema espiritual, no queda uno sano. Todos tenemos problemas, todos tenemos dificultades. ¿Qué es lo que hizo José? Trató de ayudarle. ¿Qué hacemos nosotros? Lo apartamos y nos alejamos. Es que esta persona me molesta. No es que te moleste, es que tiene un problema por el cual tú tienes que orar y tienes que tratar de ayudarle. No lo mates. Es lo que estaba diciendo Pablo. No le des lugar al diablo, porque si tú le das lugar al diablo, el diablo va a entrar ahí, va a tomar posesión de estas circunstancias. No tenemos que permitir que Satanás nos engañe. Nuestro adversario, nuestro enemigo, no es tu hermano ni mi hermano. No es tu familiar, no es tu hijo, tu hija. No es tu esposa, tu esposo. Pastor, es que mi esposa es muy rara. ¿Qué le voy a hacer yo? Ora y ayúdala. Pastor, es que mi marido es extrañísimo. Da igual, ora, ayúdale. Tu esposo, tu esposa, tu hijo, tu hija, tu padre, tu madre, no es tu enemigo. Es la obra del diablo y no debes de darle ventaja porque cuando tú lo rechazas, discutes, lo alejas, le estás dando lugar al diablo. El diablo está tomando ventaja, lo estás apartando, lo estás sacando fuera. ¿Qué va a hacer esa persona? Va a entrar en confrontación consigo mismo. Va a entrar en confrontación, el diablo le va a hacer ver, fíjate, no te aman, no te quieren, vaya a una iglesia, vaya a esto, vaya al otro, pim, pam, pum. ¿Y qué hace la persona? Me voy. ¿A dónde? Al mundo. Satanás ganó porque le dimos ventaja. Amén. No tenemos que permitir esto. Algunas personas, ahora ya no tanto porque yo tampoco escucho, no dejo escuchar, pero yo recuerdo muchas personas me han criticado. Y lo hacen. ¿A quién no, verdad? ¿A quién? Me da igual. No me molesta. Yo ya no sé, como decía un pastor amigo mío, tengo piel de rinoceronte, no sé, ya no me molesta. ¿Será porque he recibido mucha gracia? No me molesta. Y yo sé. La gente dirá, el pastor es tonto. No, el pastor no es tonto.
Pastor sabe mucho más de lo que pensáis, pero me da igual. No vamos a querer dar ventaja al diablo. Algunos me dicen, pastor, vas a contestar, algo tienes que hacer, algo tienes que decir. Si lo hiciera, ganarían ellos, porque Satanás tomaría ventaja. Entonces, ¿qué hago? Me callo y oro. Hermanos, la iglesia tiene que volver al sentido común. La iglesia tiene que ser el lugar donde los hombres y las mujeres de Dios se levanten como verdaderos obreros y evangelistas, donde no pueden perder el tiempo en tonterías de este tipo de cosas que me han dicho, que me dejan de decir, que si yo dije pero han hecho, da igual, ¿qué más da? Hermano, os dije una vez, vuelvo a decirlo, no importa, tenéis que perder. Y si tenéis que perder, no pasa nada. Aquí estoy, no me he muerto. Y a veces dicen cosas, da igual. Oigo cosas, da igual. Oigo y da igual. Pero no voy a dar lugar a que el diablo tome ventaja. No podemos perder el tiempo en estas cosas. Nuestro adversario no está dentro de la congregación, el adversario está fuera. Nuestro adversario no es mi hermano que está aquí en la congregación, es en el mundo donde el diablo está tomando posesión y está tomando poder. Ahí es donde estamos. Pero el diablo no se entretiene con este tipo de cosas. No podemos dar lugar ni ventaja al diablo. Por eso debemos de perdonar. Ojo, paréntesis, ojo. La semana que viene, domingo 22, pero estamos en las vísperas de Navidad. Ojo, sabéis que las Navidades es donde más discusiones familiares hay. Es una fiesta familiar, ¿verdad? Es una fiesta de amor, es una fiesta de reconciliación, es una fiesta donde las familias se juntan y por lo tanto, cuando las familias se juntan es donde suele haber mayor número de discusiones. Los cuñados, etcétera, etcétera, ¿verdad? Los cuñados que está tan en boga ahora. Pero ¿qué ocurre? Que veo con familiares que no nos vemos en meses. O vete a saber. Y de pronto nos vemos. Y surgen todas las cosas. Surgen las heridas del pasado, los comentarios, los dimes, los diretes, las épocas de mayor discusión. Mucha gente odia la Navidad precisamente porque es una fiesta familiar. Hermanos, os bendigo en el nombre de Jesucristo, que seáis luz. No deis ventaja a Satanás en las fiestas navideñas. Sé lo que pasa, que vienen las familiares que no son creyentes, que todavía estás ahí lavándoles el cerebro, todavía estáis yendo a la iglesia, todavía os están sacando el dinero, todavía esto, y se ríen a veces. Sé lo que ocurre en algunos casos, no en todo. Y nosotros, ¿qué hacemos? Como un toro salimos y entramos al trapo. Y decimos cosas en ese momento, en el fragor de la conversación, que luego dices, ¿y tú eres cristiano? Hemos dado ventaja a Satanás. Amén. Tenemos que ser luz y tenemos que ser sal. Nos vamos a juntar, son fechas que tenemos que celebrar. No el arbolito con las luces, por muy mono que sea. Que estaba yo detrás de ahí y digo, mira, parezco Papá Noel, pelo blanco y detrás del árbol. Tenemos que celebrar el nacimiento de Cristo, que nació históricamente en un pesebre, pero que ha nacido en nuestras vidas y en nuestros corazones. No deis lugar al diablo. Hermanos, y ahora también, entre nosotros, vamos a tener la comida arriba el domingo que viene. Entre nosotros mismos, que sean momentos donde demos la gloria a Dios. Si tienes que perder, pierde. No pasa nada para que otros ganen. Esa es la bendición que Dios nos da, que podamos perder para que otros ganen. ¿A ti qué te hace feliz? Ay, a mí me hace feliz poner las servilletas rojas. Pues pon las rojas. Ay, no, es que a mí me gustan verdes. Y hay veces que el diablo, por una tontería de esas, hay una historia, ¿verdad? ¿Te gustan? Pues pon las rojas. No, pues a mí me gusta ponerlas de pico. Pues ponlas de pico, hija. Sé feliz. Pierde, hermano. ¿Qué más da? Por causa del Evangelio. ¿Por qué? Porque tenemos un futuro especial preparado para nosotros. Porque es especial. Tenemos dificultades, pero tenemos un futuro que Dios mismo ha preparado. No te preocupes por esas memeces o esas tonterías. Acompañarme, por favor, en Primera de Pedro 3. Primera de Pedro, capítulo 3, por favor.
del 8 al 12, pero no lo vamos a leer todo, simplemente algunos versículos, pero tened la Biblia abierta si os apetece y podéis leerlo. Primera de Pedro 3, 8, 12, empieza diciendo, no paguéis mal por mal. ¿Alguien dice amén? Hacedlo. Primera de Pedro 3, 8, 12. No digáis amén, hacedlo. También dice y sigue diciendo, ni maldición por maldición. Si alguien os maldice, ¿qué vamos a hacer? Callarnos. Porque ya Dios peleará la batalla por nosotros. No paguéis mal por mal. Aunque nos hagan cosas malas, no tenemos que pagar de igual manera, sino perdonar. Estamos en Navidades, en la fiesta de amor y de perdón y todas estas cosas. Más adelante, ¿qué dice en el versículo 10? El que quiere amar la vida y ver días buenos, si queréis alargar la vida, si queréis tener buenos días, pagad con amor, no paguéis mal por mal, no maldigáis a los que os maldicen. ¿Por qué? ¿Qué le dijo a Abraham? A los que te maldijeren, yo, ¿pero quién yo? Dios maldeciré. No dice que lo haga Abraham, ¿verdad que no? Los que te maldijeren, tranquilo, no digas nada, no entres, yo los maldeciré. Deja que Dios obre. Jehová Dios es nuestro Goel, nuestro abogado, nuestro representante, aquel que nos se pone delante de nosotros para pelear la batalla. No paguéis mal por mal, sino bien por mal. ¿Esto para qué es? Para recibir la vida eterna, para recibir gracia delante de Dios. Versículo 12, si queréis acompañarme en la lectura. Porque los ojos del Señor están ¿sobre quién? Sobre los justos, y sus oídos a sus oraciones. Tenemos que ser justos para que Dios escuche nuestras oraciones. Pero el rostro del Señor está en contra de aquellos que hacen el mal. Por lo tanto, no devolváis mal por mal, para que vuestras oraciones no tengan estorbo delante de Dios. Este mundo, estamos en una sociedad, en este mundo, donde a los jóvenes se les enseña a pelear continuamente. Si te hacen algo, tú les devuelves. Tú no te pegues, pero si alguien te molesta, le pegas un puñetazo. No lo enseñan. Hoy en día nos lo están enseñando a través de la televisión, a través de las películas. Nos enseñan a pelear. Nos están enseñando a los remanentes a luchar. Tienes que ser fuerte, tienes que defenderte. Pelea, enfréntate. Es más, hoy en día está muy en boga la venganza, las películas. ¿Cuántas películas no hemos visto de venganzas? Y las vemos y decimos, qué bien, nos ha vengado porque era injusto. Estamos dando ventaja a Satanás. Nosotros a veces enseñamos también a vengarse. Dios no dice que nos venguemos, sino que Él peleará la batalla por vosotros. No te vengues, no es necesario. No le deis ventaja a Satanás. Os bendigo porque tenemos que superar esto en el nombre de Jesucristo. Tenemos que superarlo. Satanás nos ataca continuamente, pero no le demos ventaja al diablo. No le demos ventaja, porque nuestro futuro está garantizado. Amén. Quiero concluir. En el pasaje de hoy nos habla de no dar ventaja a Satanás. ¿Qué es lo que hace el diablo? Nos engaña. ¿Para qué? Para que con estas mentiras y con esta situación no veamos la bendición de Dios. Porque con este engaño, dándole lugar al diablo, no vemos la bendición de Dios. No seáis engañados. No os engañéis, porque estáis perdiendo la bendición de Dios. No os dejéis engañar. Muchas veces, y estamos viendo cómo engañan los líderes políticos. ¿Veis la política? Yo los veo y digo, mira, el diablo está jugando con ellos. Hace lo que quiere. Hace lo que les da la gana. A mí ya me da repulsión escuchar a los debates del Congreso. Me da, porque todos son peleas. Todos son discusiones. Todo es y tú más. Y todo es y tú lo otro, y tú peor, y tú esto, y tú más. Siempre y continuamente los partidos no hacen otra cosa, no hay debate político. Solamente es atacarse los unos a los otros. Y están esperando que el otro haga algo mal para vengarse. ¿Qué ha ocurrido ahora? El Partido Socialista con los ERE, no quiero entrar en política, el ejemplo solo. Les han pillado con el carrito de las chufas con el tema del ERE. Todos los del otro partido que les habían dado tanta caña por la corrupción, ¿qué pasa ahora?
Salen engrandonando diciendo, ahora es la mía. Y ahora lo que tú me dijiste a mí, te lo digo a ti. ¿Sí o no? Es la política. ¿Qué es? Venganza. ¿Qué estamos viendo? ¿Qué están viendo nuestros jóvenes? ¿Qué están viendo nuestros remanentes? Que la venganza es lo normal. Es lo que están aprendiendo. Hermanos, líderes de la iglesia, no tenemos que caer en este problema. Obreros, no caigáis en este problema. No caigáis en estas situaciones. No deis ventaja a Satanás. Amén. Por nada, no le deis ventaja. No merece la pena. Amén. Si es con la gente del mundo, simplemente tienes que ver quiénes son. Juan 8:44. ¿Qué dice? Son hijos del diablo. ¿Qué dice Juan 8:44? Vosotros sois, les dice a la gente del mundo, le está diciendo a esta gente, vosotros sois de vuestro padre el diablo, que es padre de mentira. No te dejes engañar por la mentira del diablo, ni por aquellos que el diablo utiliza para tener ventajas sobre nosotros. No entres a jugar en ese juego, no te interesa, nunca vas a sacar ningún provecho. Recordar lo que le pasó a Job la semana pasada. ¿Verdad? ¿Recordáis a Job? Sin nada vine al mundo, sin nada me marcharé en el mundo. Jehová me dio, Jehová me quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Pero aparecieron los amiguitos. Pero aparecen los amiguitos. Cuidado con los amiguitos. No digo que no tengamos, pero en muchos casos son hijos del diablo que vienen a engañar. Cuidado, cuidado. A ver si vais a ir mañana o esta tarde, vais a ver a algún amiguito, algún amigo, y vais a decir, ¡aparta, hijo de Satanás! Cuidado, no digamos eso, ¿verdad? ¿Me estáis entendiendo? No vayamos a hacer alguna trastada de estas, ¿eh? Que vayamos a casa, no, que el pastor ha dicho que eres un hijo de Satanás, y me viene y me pega a mí luego un puñetazo. Estamos entendiendo lo que digo, ¿verdad? El padre de mentira controla y gobierna la vida de las personas que no tienen a Cristo. Por eso, ¿qué tenemos que ver? Que ningún poder de las tinieblas se puede derribarnos, superarnos o derribarnos. No puede. Entonces no des lugar al diablo, porque tienes la victoria. Las personas se dividen continuamente y pelean. Nosotros no podemos caer en eso. Amén. Aunque vengan los amiguitos, como vino en el caso de Job, da igual, no hagamos caso. Tenemos que tener estos ojos, como José tuvo estos ojos, para ver que el problema era parte de la respuesta, que el problema era parte de la bendición. El hecho de que saliera de su tierra y fuera a Egipto era por causa de que iba a ser gobernador. ¿Por qué tuvo que entrar en la cárcel? Porque tenía que aprender de los presos políticos que había en ese momento en la cárcel. Tuvo que aprender economía, porque no sabía. ¿Dónde la aprendió? Con los políticos que había dentro de la cárcel. Los de la Púnica y todos esos de la época de Egipto, que también ya la corrupción ya había en aquel entonces. ¿Verdad? No es un invento de ahora. Pues de ahí aprendió todo este tipo de cosas. Pero él pudo entender que el problema era la respuesta y la bendición. David pudo ver que Goliat se burlaba continua y constantemente del pueblo de Israel y nadie era capaz porque daba miedo, porque era un gigante de 3 metros. ¿Quién se va a enfrentar a ese? Yo no, que pase el otro. Hasta que tuvo que venir David. Y tiene que ver que el problema que era Goliat era parte de la respuesta para llegar a ser rey. Porque Dios tenía preparado ese futuro para él. Hermano, no entres en la discusión. No le deis lugar al diablo. El problema es la mejor oportunidad que tenemos. Amén. Si no le damos lugar al diablo, si no le damos ventaja al diablo, el problema será la mejor oportunidad. Os bendigo en el nombre de Jesucristo, porque con el Evangelio todo son grandes oportunidades. Amén. Cada dificultad, problema, crisis, sufrimiento es la oportunidad que Dios nos da para bendecirnos. Os bendigo para que podáis disfrutar, para que las Navidades las estéis preparando con este corazón. De antemano, ¿verdad? Tenemos que orar ya por nuestros seres queridos, por nuestra familia, con los que nos vamos a ver para celebrar las fiestas. Tenemos muchos compromisos sociales en las fiestas de Navidad. Tener esto en vuestro corazón. Amén. No dejéis que el diablo tome ventaja.
Os bendigo en el nombre de Jesucristo. Amén. Padre, oramos en el nombre de Jesucristo. Que tu gracia, Señor, se siga manifestando en nuestras vidas.